Una de las cosas que me gusta decir muchas veces es que la principal premisa del cerebro es sobrevivir y que gran parte de lo que hacemos a lo largo de nuestra vida se organiza alrededor de esa premisa básica. Sobrevivir es lo más importante. Entonces, ¿qué significa eso en términos prácticos para la resiliencia y el coping? Significa que a lo largo de nuestra vida vamos aprendiendo estrategias de supervivencia, mecanismos de defensa, les llaman desde el psicoanálisis, que nos ayudan a afrontar distintas adversidades, ya sea adversidades del contexto o adversidades mentales, psíquicas. Aprendemos, por ejemplo, una de las formas que me gusta explicarlo, a lo mejor si un chavo ha vivido y crecido en una colonia donde generalmente hay mucha violencia, donde hay muchas pandillas, donde generalmente cobran peaje por cruzar ciertas calles en las esquinas, a lo mejor el chavo lo que ha tenido que aprender a lo largo de su vida para sobrevivir caminando en esa calle es a caminar con un cierto lenguaje corporal, a lo mejor a utilizar ciertos signos, a lo mejor tatuajes, playeras, cierto tipo de ropa, a hablar con cierto argot para caminar durante ese barrio y poder sobrevivir sin que lo estén golpeando constantemente, sin que lo amedrenten una y otra vez. El coping o estrategias de adaptabilidad justamente lo que hacen es ayudarnos a generar estrategias concretas para solventar una adversidad específica, como esta que estoy diciendo, sobrevivir en una colonia de mucho riesgo, de mucho conflicto. Esto no es resiliencia en sí mismo, el que la persona se adapte a una situación adversa no es la resiliencia en sí misma, pero sí es parte del proceso. Porque sin el coping, sin la adaptabilidad, lo que habría a lo mejor en una primera instancia sería resistencia. Y el chavo o la chava que viven en esa colonia, a lo mejor en esta idea de que las cosas deberían de ser distintas y entonces se negarían a una realidad que ahí está y a lo mejor no aprenderían esas estrategias de supervivencia y por lo tanto sería mucho más fácil que pudieran vivir distintas formas de violencia al vivir en esa colonia. Entonces es parte de este aprendizaje de supervivencia el camuflajarse de cierta manera con la adversidad. Estrategias de supervivencia o coping. Y después ese chavo a lo mejor crece y se muda de ese barrio a otro. Entonces todo lo que había aprendido, todo lo que sabía del slang, del argot, de los símbolos, de las formas de caminar, de resolver muchas cosas a golpes a lo mejor, en el momento en el que se cambia de lugar de vida, ya no le sirve de la misma manera. Y a lo mejor trata de resolver los mismos problemas con slang, con amenazas, con poniéndose muy alto, muy altivo, amenazando a la gente, hablando de la clica, del barrio, etcétera, y en ese otro espacio ya no le sirve. Y entonces ahí es cuando viene una crisis, porque todas esas estrategias que había aprendido a lo largo de su vida para la supervivencia ya no le son suficientes. Ya no es suficiente con resistir con eso poquito. Y lo que necesita ahora es cambiar las estrategias, cambiar las formas, aprender nuevas cosas. Y ahí es donde empieza a generarse un mayor nivel de resiliencia, porque ya no está solamente adaptándose y sobreviviendo, ya no está solamente en la adaptabilidad o en el coping, sino está en un proceso más profundo de aprendizaje que le va a permitir mejorar su vida, ya no solamente resistir a la adversidad, sino transformar su vida para el florecimiento humano. Esto nos pasa de manera muy constante, ¿sabes? Y aquí en Playa del Carmen pasa mucho. A lo mejor muchas personas han vivido toda la vida pensando de una manera, trabajando de una manera, relacionándose de una manera, y al migrar a una ciudad con las características como la de Playa del Carmen, resulta que todos esos mecanismos de coping que habían desarrollado a lo largo de su vida no les sirven. Y cuando llegan aquí a Playa del Carmen y ven que no les sirven, entonces entran en una crisis profunda de depresión, de ansiedad, creen que todo lo que han aprendido en su vida está mal, creen que a lo mejor en estos rollos de Playa del Carmen, de Playa del Karma, perdón, creen que todo eso es sinónimo de que están pagando algún crimen que cometieron, empiezan a generar toda una historia porque no saben qué hacer con lo que habían aprendido. Y a veces entre más se resistan y sobre todo entre más se castiguen, más difícil les va a hacer soltar aquello que habían aprendido para aprender nuevas cosas. Así es que el coping como mecanismo de supervivencia es súper útil a lo largo de nuestra vida.
Y en el momento en el que estamos en una nueva etapa, es momento de soltar esas estrategias que aprendemos y con humildad agradecer todo lo que nos ayudaron a sobrevivir para dar el paso a la resiliencia y aprender nuevas formas, nuevos recursos, nuevas estrategias para nuestro florecimiento. Eso pasa hasta en la forma en la que tratamos a nuestros hijos, en la forma en la que tratamos a nuestra pareja, en la forma en la que nos relacionamos en el trabajo, en la forma en la que nos vivimos como hombres o en la forma en la que se viven como mujeres. ¿A ti cómo te va en estas formas de adaptabilidad?